La brujería ha capturado la imaginación de la gente moderna por distintas razones que van más allá de su misticismo o asociaciones tradicionales. ¿Es la brujería un fenómeno real, auténtico y aceptado en pleno siglo XXI? ¿Podríamos afirmar que el mundo haya abandonado ya los prejuicios respecto al uso de poderes que van más allá de lo natural y que rayan en lo desconocido y oculto? Acompáñame en una nueva aventura en busca de las respuestas a estas y otras interrogantes acerca de la brujería en tiempos modernos. Yo soy Robert Arredondo y esto es Senderos del Misterio. En una era de creciente secularización y desilusión con las religiones organizadas, muchas personas buscan sistemas de creencias alternativos que les ofrezcan una mayor libertad espiritual. La brujería y otros caminos neopaganos ofrecen una espiritualidad más personalizada y libre de dogmas rígidos, lo que resulta atractivo para quienes no desean seguir estructuras religiosas tradicionales. Por otra parte, la vida moderna, con su énfasis en la tecnología y la urbanización, ha llevado a muchas personas a sentirse desconectadas de la naturaleza. La brujería, por su enfoque en los ciclos de la tierra, las estaciones y el poder de los elementos naturales, ofrece un medio para recuperar ese vínculo. Los rituales relacionados con la luna, las estaciones y la celebración de la naturaleza proporcionan una sensación de equilibrio y pertenencia en un mundo cada vez más tecnológico. Hoy día, muchas personas sienten que su vida está controlada por fuerzas externas, como los gobiernos, las corporaciones o las normas sociales. La brujería se percibe como una herramienta de empoderamiento personal. Practicar magia, aunque sea de manera simbólica, da la sensación de poder influir en el destino propio, en contraste con la pasividad que se experimenta en muchos aspectos de la vida moderna. Aunque no en todos los casos, el resurgimiento de la brujería en tiempos modernos está íntimamente ligado al movimiento feminista. La figura de la bruja ha sido reivindicada como un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. La brujería ha sido históricamente demonizada y asociada con la persecución de mujeres independientes, sabias o marginadas, por lo que muchas mujeres modernas han abrazado la brujería como una forma de rebelión contra el patriarcado y para recuperar su propia autonomía espiritual. El misterio que rodea la brujería, junto con su representación en la cultura popular, sigue siendo una fuente de fascinación. Libros, películas y series como Harry Potter, Sabrina y The Craft, entre otras, han ayudado a moldear una imagen atractiva de las brujas. Estos medios han contribuido a popularizar la idea de la magia como algo accesible y emocionante, generando curiosidad y un deseo de explorar estas temáticas más a fondo. Finalmente, en un mundo donde gran parte de la vida cotidiana se basa en la racionalidad y la ciencia, muchas personas sienten una necesidad de explorar lo sagrado, lo esotérico y lo misterioso. La brujería, con su enfoque en lo oculto y lo mágico, satisface este deseo al proporcionar un sentido de maravilla y asombro. Las prácticas mágicas, como el uso de hierbas, tarot, cristales o rituales, ofrecen un acceso simbólico a lo desconocido y lo sobrenatural. La brujería, a menudo relacionada con otros tipos de prácticas espirituales, está asociada con rituales de autocuidado y meditación. Muchas personas encuentran en las prácticas de brujería una forma de mejorar su bienestar personal, conectarse con su intuición y trabajar en su crecimiento. Los rituales de autocuidado, como la quema de incienso,
el uso de cristales o la práctica de afirmaciones se han integrado en la vida cotidiana como una manera de cuidar la salud mental y emocional. En ese contexto, la modernidad ofrece una interesante gama de opciones relacionadas con la práctica mágica, específicamente con la brujería. Una de las más importantes es la conocida como Wicca. La historia de la fundación de la religión Wicca es fascinante y se desarrolla principalmente en el siglo XX, aunque se inspira en antiguas prácticas paganas europeas. Oficialmente, Wicca fue fundada por Gerald Gardner, un ocultista británico que tras la Segunda Guerra Mundial afirmó haber sido iniciado en una tradición de brujería secreta que él llamó witchcraft o brujería en la década de 1930. Gardner publicó su obra más influyente, Brujería Hoy, en 1954. En ella reveló estas creencias y prácticas al público. Aunque Gardner alegaba que esta tradición tenía raíces antiguas, muchos académicos creen que él mismo, junto con otros esoteristas de su tiempo, desarrollaron gran parte de lo que ahora conocemos como Wicca, mezclando rituales y simbolismo pagano con ideas modernas. Estos neopaganos pretendían revivir las creencias y rituales de las religiones practicadas en Europa antes de la llegada del cristianismo, incluyendo el culto a la naturaleza y a dioses y diosas. La Wicca también está influenciada por el ocultismo británico del siglo XIX, como las enseñanzas de la Sociedad Teosófica, la Hermandad Golden Dawn y las ideas mágicas de Aleister Crowley. Gardner también se inspiró en las teorías antropológicas de la época, particularmente las de Margaret Murray, quien sugería que la brujería europea era la supervivencia de un antiguo culto pagano. Después de Gardner, otros personajes importantes como Doreen Valiente, quien colaboró con Gardner y es conocida como la madre de la Wicca, contribuyeron a expandir y modificar la religión. A lo largo de los años han surgido varias tradiciones dentro de la Wicca, como la Wicca alexandrina, fundada por Alex Sanders, y la Wicca diánica, centrada más en la adoración de la diosa. Wicca enfrentó estigmatización en sus primeras décadas, pero con el tiempo ha ganado reconocimiento y respeto, especialmente en los países de habla inglesa. Fue oficialmente reconocida como religión en los Estados Unidos en la década de 1980, lo que permitió a los wiccanos ejercer sus creencias en el ámbito militar y acceder a ciertos derechos religiosos. La palabra Wicca deriva del inglés antiguo, donde Wicca, pronunciado Wicca, era el término que se utilizaba para describir a un hechicero o brujo masculino. El plural del término era Wiccan. Por su parte, Witche se refería a una hechicera femenina, es decir, una bruja. Ambos términos están relacionados con la palabra moderna witch en inglés, que significa bruja o brujo. Por lo tanto, en su origen, el término Wicca estaba vinculado a la magia y a las prácticas espirituales. Es importante mencionar que aunque Wicca y witchcraft, o sea brujería, están relacionadas, no son lo mismo. La Wicca es una religión estructurada con principios éticos, deidades y festivales específicos. La brujería o witchcraft, por otro lado, es un conjunto de prácticas mágicas que pueden o no estar asociadas con una religión. Algunos brujos pueden ser wiccanos o no, y viceversa. La mayoría de los wiccanos adoran una dualidad divina representada por la diosa, asociada con la naturaleza, la fertilidad y la luna, y el dios, vinculado con el sol, la casa y la fuerza vital masculina. Aunque hay variantes, estos dos aspectos son centrales en la espiritualidad wiccana. La Wicca está profundamente conectada con el ciclo de la naturaleza y sus estaciones. Los wiccanos celebran 8 festivales anuales llamados sabbats, que coinciden con solsticios, equinoccios y otros momentos significativos del calendario agrícola. En la Wicca moderna, los sabbats son celebraciones de la rueda del año, que reflejan los ciclos de la naturaleza, la cosecha, la fertilidad y el cambio estacional. Los wiccanos practican magia ritual como una forma de canalizar la energía de la naturaleza
y su propio poder interno a fin de influir en el mundo. Esta magia se basa en la intención, la meditación y los rituales, y está sujeta a la ley ética de la regla del 3, que sostiene que lo que envíes al universo, ya sea bueno o malo, te será devuelto triplicado. La ética wicana, además, se resume en el rede wicano, que dice: haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Esto significa que los wicanos tienen libertad de acción siempre que no causen daño a otros ni a ellos mismos. Los rituales son una parte central de la práctica wicana y se llevan a cabo en celebraciones de la naturaleza, invocaciones a deidades y trabajos mágicos. Algunos wicanos practican en solitario, mientras que otros pertenecen a covens o grupos donde celebran rituales juntos. Aunque la Wicca tiene una estructura suelta y es inclusiva, puede variar bastante según el individuo o el grupo, ya que no tiene una única autoridad central o una escritura sagrada. Esta expresión espiritual es una de las formas más conocidas de neopaganismo, un término que abarca una variedad de movimientos religiosos modernos, los cuales buscan revivir o reinterpretar creencias y prácticas precristianas, especialmente de Europa. Aunque se inspira en antiguas religiones paganas, no es una continuación directa de estas, sino más bien una reconstrucción moderna. Esta forma de culto toma gran parte de su simbolismo, deidades y festivales de las antiguas tradiciones celtas y otras culturas paganas europeas. Los 8 sabbats wicanos, que marcan momentos clave del ciclo del año solar, como solsticios, equinoccios y los puntos intermedios, están basados en festivales agrícolas y espirituales de origen celta y germánico. Celebraciones como Samhain, equivalente al Halloween moderno, y Beltane, un festival de fertilidad, tienen raíces celtas. Muchas versiones de la Wicca invocan deidades de origen celta, como el dios astado Cernunnos o la diosa madre, a veces asociada con figuras como Brigid. Aunque el panteón wicano es flexible y varía entre diferentes practicantes. A pesar de estas conexiones, hay diferencias claras entre la Wicca moderna y el paganismo celta. La Wicca no es una supervivencia directa de las antiguas religiones celtas o paganas. Los académicos coinciden en que no existe una continuidad ininterrumpida desde las religiones precristianas hasta el neopaganismo moderno. La Wicca, por lo tanto, incorpora elementos de tradiciones mágicas occidentales más recientes, como el hermetismo y la magia ceremonial, que no formaban parte de las religiones celtas originales. Aunque adopta elementos del paganismo celta, la Wicca no está limitada a una sola tradición. Los practicantes de esta religión pueden invocar deidades de muchas culturas, como la griega, la romana o la egipcia, y combinarlas con las prácticas celtas y paganas. En futuras entregas de nuestra serie continuaré platicando acerca de esta interesantísima expresión espiritual, principalmente enfocándome en sus prácticas y creencias específicas. Yo soy Robert Arredondo y esto fue Sendero del Misterio.